Radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK, en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hoy día, en nuestro acostumbrado programa de Carros OK en la radio, vamos a revisar el mercado automotriz peruano, el mercado de livianos, para saber cuál es el comportamiento y cómo van las marcas en este sector tan competitivo. Pero antes de ingresar de lleno al programa, quiero solidarizarme con todas las familias de nuestros compatriotas que han perdido la vida en este caos que se encuentra actualmente el país. Una crisis social y política muy fuerte que no termina y que inició desde los graves errores que ha cometido Boluarte al nombrar un equipo de gobierno que no da la talla para poder enfrentar los problemas álgidos de la población peruana. Perú es un país con muchísimos recursos. Lamentablemente, los politiqueros que tenemos, porque no tenemos políticos en Perú, la política, que es la forma de gobernar correctamente, ha sido tomada por unos politiqueros para aprovecharse del país y para aprovecharse los recursos que tenemos y sobre todo para aprovecharse de la gente que no elige correctamente, porque no le interesó, nunca le interesó a la población peruana quién era el que dirigiera nuestros destinos, y las consecuencias las vemos ahora. Consecuencias gravísimas que ya una ministra, la ministra de Relaciones Exteriores, me parece en un comunicado de prensa, en una entrevista que dio en el exterior, ya ratificó que las muertes generadas en realidad prácticamente habrían sido habría sido por gente del gobierno, no por gente como se asumía, terroristas, por agentes infiltradas, porque el tema venía con la intervención boliviana con balas dundún, de financiamiento de minería ilegal, del narcotráfico, el contrabando, terrorismo, como lo dijo Boluarte en una presentación a nivel país. Entonces eso pone en tela de juicio lo que ya estableció hoy día la canciller en una entrevista que le hizo un diario del extranjero. Entonces aquí las cosas están muy complicadas realmente en Perú. La cosa todavía se pone muy difícil porque el Congreso no da la talla para hacer los cambios que necesitamos, cambios que son cruciales, que ayudarían a mejorar el esquema que tenemos y sobre todo, por ejemplo, en el mercado automotriz, ayudar a que esos recursos naturales que se exportan en crudo, como es el cobre, permitiría, por ejemplo, desarrollar industria en firme en Perú. Un vehículo un vehículo a combustión necesita en promedio 10.000 autopartes. Con 10.000 autopartes se desarrolla un vehículo, intervienen diferentes sectores industriales para desarrollar un vehículo. Y nosotros tenemos todos los recursos para poder construir, para hacer industria aquí en Perú, para construir vehículos, para desarrollar el mercado y desde esta zona, desde aquí de Perú, tener
un mercado amplísimo, sobre todo porque estamos conectados directamente con Asia y que China ha salido a competir muy fuerte a nivel internacional con los vehículos eléctricos que ya dominan el mercado. Perú tiene litio, las baterías se hacen en base a litio, y si nosotros, en lugar de entregar esos recursos naturales para que se los lleven y se exporten solamente como productos de materias primas, en lugar de procesarlos, tendríamos aquí una industria de suma importancia y sobre todo que ayudaría a revertir esa tendencia decreciente de los ingresos que tiene la población. Los ingresos de un poblador peruano están estancados hace muchísimo tiempo atrás. $6.700 es el per cápita de un peruano. Per cápita se entiende por el ingreso que tiene o que recibe una persona en determinado país, y en este caso en Perú el ingreso es muy pobre comparado con otros países de la región y comparado incluso con China, que en 1960 el per cápita chino era de $89, mientras que el per cápita peruano era de $259. Entonces fíjense cómo ha variado en 60 años. El per cápita chino está encima de $12.000, mientras que el per cápita peruano se ha quedado rezagado para quedarse solamente en $6.700. Chile nos aventaja muchísimo, está casi al doble. En el caso, por ejemplo, de México, está más o menos en el promedio de los $9.000, tanto como Brasil, y México ha avanzado muchísimo en productividad. El problema de la producción es que Perú no tiene un trabajo tecnificado, y por lo tanto eso conduce a que no se logre una mejora en la productividad. En la medida que no haya una mejora en la productividad, el ingreso per cápita va a mantenerse estancado. Y la única forma de poderse integrar en un sector en el que los ingresos puedan subir es donde se inyecte tecnología. La tecnología que trae la industria automotriz, el sector más dinámico que hay en el mundo, ayudaría a que rápidamente se revierta esa tendencia de ingresos estancados y de una situación de crisis que no termina en Perú. En Perú, los políticos que tenemos no han dado la talla, repito, y lamentablemente tengo que referirme a los políticos porque si no se define correctamente una política de Estado adecuada, no vamos a cambiar nada. En Perú la gente tiene muchísimo desconocimiento. Se acaba el día viernes 2 de febrero, se acaba de dejar de lado el hecho de que se haga una consulta, un referéndum para saber si los peruanos queremos una asamblea constituyente. Yo en un programa anterior comenté que en Perú hay un desconocimiento enorme, hay una ignorancia muy grande y hay prácticamente un analfabetismo respecto al hecho de tener una asamblea o no tenerla. Hay muchísima gente que no sabe realmente para qué es una asamblea constituyente. La asamblea constituyente es la que determina exactamente qué es lo que se va a establecer en una constitución política, que dicho sea de paso, hay muchísima gente que también opina por qué se va a cambiar la constitución política del Estado si la que tenemos está bien. El problema es que no está bien. La gente dice, a ver, que especifiquen dónde está mal la constitución. El problema está que, por ejemplo, hace poco el Contralor de la República acaba de decir que en el 2022 ha habido un nivel delincuencial de más o menos una pérdida de 22.500 millones de soles que se ha perdido
que ha perdido el erario nacional por robos. Pero sin embargo, eso no, eso no lo definió, no está definido en la Constitución Política del Estado para que se sancione si un Contralor de la República, que en este caso ha sido nombrado desde el año 2017, el Contralor no actuó durante 6 años, 6 años no ha actuado. Recién acaba de decir, ¿por qué? Porque por conveniencia, porque no le interesó nunca los robos que hubieron entre el 2018 en adelante y los robos que hubieron del 2017 hacia atrás cuando él ingresó. Entonces hay que tomar en cuenta esto, y eso está establecido, artículo 86 de la Constitución, en la que establece las funciones de la Contraloría General de la República, que lamentablemente muchísima gente desconoce, y por eso es que tenemos ese gravísimo problema de que mucha gente no entiende realmente qué es lo que se debe cambiar en la Constitución. Hay mucha gente que no le entiende realmente. Hay gente que cree que no es necesario el cambio de la Constitución, pero sí hay que cambiar la Constitución, porque si bien es cierto, la Constitución establece la normatividad, la forma como se debe conducir el país, no está definida exactamente las faltas graves que se le deben imponer a las autoridades por faltas funcionales, como es el caso, por ejemplo, del Contralor de la República, que si no abrió la boca desde el 2017 hasta el 2022, entonces se le debe castigar realmente. Eso es lo que está pasando en el país. Por eso se necesita cambiar la Constitución política. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el artículo 80 y hay un artículo de la Constitución política que me parece, el artículo 82 era de la Contraloría, el artículo 86 era sobre el Banco Central de Reserva, en donde se establece las facultades de los directores, que pueden ser destituidos incluso, pero no se dice que pueden ser destituidos por falta grave, pero no se especifica exactamente cuáles son las sanciones para sus directorios. Por eso es que nadie castiga a nadie. Por eso que tenemos un nivel de alta impunidad y la gente desconoce el hecho de que el Banco Central de Reserva en algún momento haya prestado 30.000 millones de soles a las AFP al 0.05%, mientras que a los peruanos se les presta al 150%. Fíjense ustedes las grandes discrepancias que existen, que lamentablemente la gente desconoce realmente. Se necesita hacer cambios sustanciales en la Constitución política del Estado para que nuestros recursos mineros, para que nuestros recursos naturales sean reconvertidos y puedan, en la Constitución política se puede establecer que las concesiones que se realizan en un país como el nuestro, las concesiones tienen que llevar a que el concesionario pueda transferir tecnología. Al transferir tecnología está implícitamente generando trabajo. Se genere trabajo, se transfiere tecnología y a la vez se genera trabajo para que se dé producto terminado. Eso, por ejemplo, en el sector automotriz, apalancaría el desarrollo industrial de manera intensiva y el empleo mejoraría en forma inmediata. A pesar de que la industria automotriz es una industria que es altamente tecnológica, que cada vez requiere menos personal, siempre el hecho de requerir toda una cantidad de insumos en los vehículos a combustión, que todavía para llegar al tema de la electricidad en pleno, con vehículos eléctricos, se va a requerir todavía de muchísimo tiempo. En 10, 15 o 20 años Perú estaría logrando un gran desarrollo como lo
lo han hecho otros países, en el caso, por ejemplo, de los países del Asia, Corea, Singapur, Taiwán y otros países les demoró un poco más de tiempo porque no tienen recursos. China en 10 años ha logrado avanzar a pasos agigantados para acercarse y golpear prácticamente y desafiar a Estados Unidos como potencia económica mundial, porque ya lo ha frenado en diferentes espacios económicos para considerarse ya China como la fábrica del mundo, y ya sale a golpear también por el lado financiero, porque a través de las finanzas es como avanzan los países. El problema de los políticos peruanos, que repito, son politiqueros, porque ni siquiera saben lo que significa hacer política en un país. Hacer política, repito, es aprender a gobernar. Y estos politiqueros no han aprendido a gobernar, porque si hubieran aprendido a gobernar, estuvieran estableciendo políticas de largo plazo para apalancar el desarrollo de Perú, que tenemos enormes recursos y tenemos una población con capacidades innatas, una población que se crea el empleo. El 76% del empleo informal que existe es por estas personas que se autogeneran su propio empleo, se lo crean y han logrado salir adelante muchísima gente creando micro y pequeñas empresas, pero con un sistema financiero que los bloquea prácticamente con hasta 150% de tasas de intereses. Es prácticamente como que los lleva a la quiebra. Voy a regresar en el siguiente programa, en el siguiente segmento, para ya entrar directamente a el programa de Carlos OK en la radio en Firme.